Aquí de nuevo nosotros. Bienvenidos a Matemática Financiera 61. Nuevo tema, así que vencimiento común y vencimiento medio. Al final del video pasado había adelantado de que el tema de vencimiento común y vencimiento medio de un documento de crédito es similar a lo que vimos con un documento de crédito a descuento comercial o simple. Esto lo hemos visto en los videos de matemáticas financieras 51 y 52. En 51 vimos el vencimiento común y en el 52 vencimiento medio. Véanlo, los dos capítulos. El concepto es exactamente el mismo. Si ustedes vieron y repasaron esos dos videos, matemáticas financieras 51 y 52, el concepto de vencimiento común y vencimiento medio es exactamente el mismo, a diferencia que aquí vamos a hablar del descuento compuesto. En vez de descuento comercial o simple, vamos a hablar de descuento compuesto, pero el concepto es exactamente el mismo. O sea que uno puede ver rápido este tema ahí. Lo único que cambia son las fórmulas. Ahora vamos a ver mi lápiz óptico, como siempre me acompaña en estas veladas. Queda el vencimiento común y vencimiento medio, el mismo concepto que para descuento comercial. Lo único que cambia es la fórmula. Ahora el descuento no es comercial o simple, sino compuesto. Ya está. Listo, pasemos a otra cosa, pasemos a otro video, nos despedimos y lo dejamos para la clase que viene. Chau, chau. Ya. Vamos a repasarlo igual, pero bueno, más allá de que la fórmula es diferente, el concepto es similar, el argumento es el mismo, es repasarlo, repasar el matemática financiera 51 y 52, pero con otra fórmula. Bueno, en las transacciones comerciales es necesario a veces anticipar o postergar el pago de un documento o reemplazarlo por dos o más obligaciones por una o bien sustituir un documento por varios otros. Generalmente eso es lo que hacíamos. Teníamos un grupo de documentos, o sea, un conjunto de documentos, pagaré, cheque diferido, letra de cambio, lo que sea. Y queríamos reemplazar todos esos documentos por uno solo. O al revés, un documento por varios. Por lo general, uno resume la vida. Tengo varios pagaré, varios cheques diferidos, qué sé yo, y bueno, quiero reducirlo a un solo documento. Tengo varias obligaciones de pago, qué sé yo, y bueno, y vos arreglás con tu acreedor, ponele, bueno, tengo un montón de pagaré. A ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? Vamos a reducir todo a un solo pagaré. Ok, eso es un trato entre el acreedor y el deudor, vos arreglás, qué sé yo, mirá, vamos a simplificar la vida. No puedo tener 20 cheques diferidos, vamos a reducirlo a uno solo. O vamos a decir, o 20 pagaré, vamos a reducirlo a uno solo. Bueno, eso suele suceder con lo que se llama vencimiento común, porque obviamente todo ese conjunto de documentos se reemplaza por uno solo, y el vencimiento común sería la fecha de vencimiento de ese documento único que reemplaza a los otros. Es eso. Bueno, de vencimiento medio lo repasamos después. Primero vamos a vencimiento común. En principio, para este tipo de vencimientos, rige lo que se llama el principio de equidad o de equivalencia. Que acá está en azul, pero yo lo vamos a pensar en voz alta. El principio de equivalencia me está diciendo lo siguiente. Si yo sé que de 20 pagaré lo voy a reemplazar por uno solo, por un solo documento, por un solo pagaré, con una cierta fecha de vencimiento, claro, eso significa el principio de equidad, en breves términos. Matemáticamente sería lo siguiente. Si yo de esos 20 pagaré lo reemplazo por uno solo, bueno, la suma de los valores actuales de esos 20 pagarés es igual al valor actual del nuevo documento. Punto. Es eso. No repito lo mismo como lo que está en azul, pero lo que estoy diciendo es exactamente lo que está en azul. O sea, la suma de los 20 valores actuales
de los 20 documentos o de los N documentos, por decir muchos, es igual al valor actual del documento que reemplaza a los otros, que es el valor actual de ese documento único que reemplaza a los demás, con una cierta fecha N de vencimiento. Ese es el vencimiento común. Punto. Ese es el principio de equivalencia, para que no suene tan raro. Ahora, yo dije que el valor actual del documento, de este documento único que reemplaza a los otros, es igual a la suma de los valores actuales de los demás documentos. ¿Ok? Esto no sucede lo mismo con el valor nominal. En vencimiento común, el valor nominal del documento único o del nuevo documento no es igual a la suma de los valores nominales de los documentos respectivos. O sea, si yo tengo los 20 pagaré, el valor nominal del pagaré que reemplaza a los otros no es igual a la suma de los valores nominales de cada uno de los pagarés, no. Eso en vencimiento común no sucede. Sí es cierto que el valor actual del pagaré, el documento único que reemplaza a los otros, es igual a la suma de los valores actuales, eso sí. Pero el valor nominal del documento que reemplaza a los otros, del documento único, no es igual a la suma de los valores nominales de los documentos. No. Sí pasa con los valores actuales, que la suma de los valores actuales es igual al valor actual del documento único que reemplaza a los otros, pero la suma de los valores nominales de todos esos documentos no es igual al valor nominal del documento único que reemplaza a esos otros. Eso es lo que sucede en vencimiento común. Lo mismo que sucedía en el video 51 y 52, lo mismo sucede acá. A diferencia que acá vamos a utilizar descuento compuesto y ahí utilizábamos descuento comercial. Pero la idea es la misma. Es exactamente igual. Bueno. Bueno, esto es lo que dije recién. La idea es reemplazar varios documentos con valores nominales diferentes que vencen a diferentes tiempos por un documento único que vence al cabo de N años. Bueno, el problema consiste en esto, ¿no? Una persona, qué sé yo, tiene P documentos de valores, P documentos, P puede ser, qué sé yo, sí, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 200 documentos, no importa. De valores nominales, N1, N2, punto suspensivo, NP, que vencen respectivamente en estos tiempos, N1, N2, punto suspensivo, NP. Y ha convenido en reemplazarlos por un documento único, por un solo documento, que venza al cabo de N años. ¿Cuál es el valor nominal del nuevo documento, de ese documento único que reemplaza a los otros, si todos son descontados a la misma tasa? Es el mismo problema que presentamos en el video número 51. Exactamente el mismo. ¿Cuál es el valor nominal del nuevo documento si todos son descontados a la misma tasa? O sea, todos esos P documentos con estos valores nominales, con estos tiempos de vencimiento respectivos, son reemplazados por un solo documento que vence en común, de ahí, viene a mención el título, vencimiento común, que vencen en común a los N años. O sea, eso significa vencimiento común, que vence a los N años. Ese documento único que reemplaza a los otros vence a los N años. De ahí viene a colación el título de vencimiento común. Es el vencimiento que tiene ese documento N años antes que reemplaza a los demás. Y me preguntan cuál es el valor nominal de ese nuevo documento. Yo sé que el valor actual de ese nuevo documento es la suma de los valores actuales de cada uno de estos P documentos. Eso sí, por principio de equidad, ya lo hablamos, principio de equivalencia. Pero el valor nominal no es igual a la suma de estos valores nominales, no.
En vencimiento común, el valor nominal del nuevo documento no es igual a la suma de los valores nominales. Eso no sucede en vencimiento común. Bueno, quiero calcular el valor nominal del nuevo documento. ¿Cómo lo hago? Bueno, otra vez, principio de equidad, el valor del documento que reemplaza a los demás, del documento único, es igual a la suma de los valores, o sea, perdón, el valor actual del documento único, del documento que reemplaza a los demás, no sé si me expresé bien, el valor actual del documento único que reemplaza a los demás es igual a la suma de los valores actuales de cada uno de los documentos. Eso es lo que dice el principio de equidad. A través de este principio de equidad, a través de esta fórmula, yo voy a poder encontrar el valor nominal del nuevo documento. Bueno, el valor nominal del documento 1, este es el valor actual B1, el valor actual B1 es igual al valor nominal 1 sobre 1 más I a la N, al N1. Y se supone que esto viene de la fórmula de valor actual, ¿no? Esto ya lo sabemos, que B es igual a N sobre 1 más I a la N. Bueno, B sub 1, que es el valor actual del primer documento, N1 años antes, o N sub 1 años antes de su vencimiento, ¿no? Es igual al valor nominal N sub 1 de ese primer documento dividido 1 más I a la N1. Acordémonos que N sub 1 no es otra cosa que el tiempo de vencimiento del primer documento. Y en la tasa de interés, todos están bajo la misma tasa de interés. Bueno, el valor actual del documento 2 es el valor nominal del documento 2 sobre 1 más I a la N2, donde N2 sería el tiempo de vencimiento del segundo documento, y así sucesivamente hasta el documento P. Y acá voy a hacer una breve corrección. Acá tendría que decir no B sub N, sino B sub P. Así que ahora voy a hacer un interrupt pequeño y voy a corregir eso, porque la matemática es una ciencia formal. No me permito este error de tipeo. Acá tendría que haber dicho B sub P, que es el valor actual del documento número P. Y el valor actual del documento número P, B sub P, tiene que decir acá, no tiene que decir N. B sub P es igual al valor nominal de N sub P sobre 1 más I elevado a la N sub P, donde N sub P son los días de vencimiento de ese documento P. Así que bueno, hago un pequeño interrupt. Y acá en vez de decir P, en vez de decir N, tiene que decir P, que es el documento número P. Así que un pequeño corte y ya volvemos. Volvimos en un abrir y cerrar de ojos. Sí, una corrección de tipeo, una pavada, pero esto es matemática. Acá decía B sub N, pero tenía que decir B sub P. Bueno, ahora lo corregimos. Ahí dice B sub P como corresponde, que corresponde al valor actual del documento P, lo cual es igual al valor nominal del documento P dividido 1 más I a la N sub P, donde N sub P serían los días de vencimiento de ese documento. Bueno, listo. Espero que no haya más errores, si no vamos a tener que detener el video un momento. Pero es un interrupt nada más, muy breve. Así que bueno, reemplazo por la fórmula, me quedó así y yo tendría que de esta expresión de que está acá abajo despejar N, que es lo que me piden, el valor nominal del documento único, de ese documento que reemplaza a los P documentos. ¿Qué tengo que hacer? Básico. Este 1 más I a la N, que está dividiendo, pasa multiplicando a toda esta suma. Y es lo que hice. Acá está. Me quedó esta expresión. Y esta es la expresión que me calcula el valor nominal del documento, que reemplaza a los P documentos estos con la misma tasa de interés I a un tiempo de vencimiento de N años o N tiempo. Punto, y se acabó. ¿Qué viene después? Un cafecito, se calienta, detiene el video y dice, más un problemita. Sí, lógico, vamos a hacer un problema como hicimos en el video 51. Un problema. Que va a ser el mismo que en el video 51, pero con descuento compuesto. Ya lo estamos viendo, que la fórmula es diferente ya. Si ven el video 51, la fórmula del valor nominal ya no es esta, es la de descuento comercial. Acá estamos tratando con descuento compuesto. Por eso aparece elevado a la N1, a la N2, a la NP, elevado a la N.
Bueno, prepárense el cafecito, esto es lo más importante. Después el problema, después lo ve. A ver, ¿qué dice? Problema uno. Una persona tiene dos documentos, uno de 1.000 pesos y uno de 3.500, que vencen a los 9 y 6 meses, respectivamente. Y se ha convenido en reemplazarlos por un único documento de 7 meses y a la tasa de interés para el descuento compuesto igual a 0,04. ¿Cuál es el valor nominal del nuevo documento? Bueno, tiene que ver con lo que vimos recién. Se supone que todos van a decir, aplico esta fórmula. Bueno, sí, lógico, voy a aplicar esta fórmula. Después el cafecito, claro. Bueno, pero antes de aplicar esa formulita, antes de procesar el problema, ¿en qué me tengo que fijar? Lo de siempre. Que sea todo homogéneo, que esté todo pasado a las mismas unidades, que todo condiga con el régimen de capitalización y bla, bla, bla. O sea, decir que la tasa es anual, entonces el tiempo tiene que estar medido en años. O sea, si la tasa es mensual, acá como dice en azul, entonces el tiempo tiene que estar medido en meses y así sucesivamente. Eso ya lo sabemos porque ya de interés simple ya sabemos este tema, que todo tiene que ser homogéneo, que la tasa y el tiempo tienen que condecir en las mismas unidades que el régimen de capitalización, ese chiste viejo ya, recontra viejo. Después sí te voy a explicar la fórmula. Ya está. No hay más nada que agregar. Esta es la fórmula. Son dos documentos, uno con valor nominal 1.000 pesos y otro con valor nominal 3.500, a la misma tasa de interés 0,04. Este primer documento vence a los 9 meses y este segundo documento vence a los 6. Ahora quiero reemplazar esos dos documentos por un documento único, por un solo documento que reemplace esos dos, con la misma tasa de interés 0,04, pero que venza 7 meses antes. O sea, que venza a los 7 meses, perdón, me expresé mal. Que venza a los 7 meses. Bueno, por el cálculo y calculadora en mano, y aproximado. Siempre pongo aproximado porque estoy redondeando las cifras decimales que vienen de la tercera a la segunda y así sucesivamente. Así que va a 4.564,80 pesos el valor nominal del documento único que vence a los 7 meses, con una tasa de interés del 4% anual. Punto, ya está. Listo. La pregunta que puse acá, ni me acuerdo. ¿Cuál sería el nuevo documento? ¿Cuál sería el nuevo descuento del nuevo documento por el pago o el cobro 7 meses por anticipado? Bueno, esta pregunta es obvia. Sabemos muy bien que el descuento siempre se calcula así. El valor nominal menos el valor actual. Se supone que el valor nominal es mayor que el valor actual. Si hago n menos b me da el descuento. Una pregunta obvia. Acá está. El descuento n meses antes de que venza el documento es lo nominal menos el valor actual, n meses antes del vencimiento del documento. Bueno. La pregunta es cómo calculo el valor actual B sabiendo el valor nominal N. Bueno, acá puse vamos, lo hicimos muchas veces. El valor nominal de los nuevos documentos es 4.564,80. ¿Cómo calculo el valor actual del documento? Bueno, así, con la fórmula. O sea, yo pongo esa pregunta porque uno puede detener el video, ustedes pueden detener la película esta y decir, che, ¿cómo era antes? No quiero pensarlo yo. Bueno, lo pueden pensar ustedes, buscar ustedes, razonar ustedes. Se sobreentiende que no es una pregunta muy irrisoria. Se supone que tienen que utilizar esta fórmula y de acá despejar B. Lo está multiplicando, pasa dividiendo, me queda B igual a N sobre 1 más I a la N. Reemplazo las cosas, ya sé que el valor nominal del documento único que calculé antes es 4.564,80, lo divido por 1 más I a la 7 y me da el valor actual del documento único 7 meses antes de su vencimiento. O sea que si yo lo cobro 7 meses antes que venza, yo no voy a cobrar el total de 4.574,80, voy a cobrar menos. Voy a cobrar 3.468,87 porque me están adelantando el dinero 7 meses antes. Y si no, me la tendré que bancar 7 meses hasta cobrar el valor total del documento, que es 4.564,80. Por ende, hay un descuento, lógico, por cobrar 7 meses antes.
El descuento, ¿cómo va a ser? El valor nominal menos el valor actual. La diferencia son 1095,93. Este es el descuento que me hacen por cobrar el documento 7 meses antes. Lógico, como siempre. ¿De qué otra forma podríamos calcular el valor B del nuevo documento? Mejor repasemos. Bueno, hay otra forma de calcularlo. No sé si voy a tener tiempo de explicarlo, pero a ver, veamos. La idea es reemplazar varios documentos con valores nominales diferentes que venzan a diferentes tiempos por un documento único que venza al cabo de N años. Bueno, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Que inicialmente cuando vimos el tema de vencimiento común. Y sabemos muy bien que por principio de equidad el valor actual del nuevo documento es la suma de los valores actuales de los documentos. Y acá de nuevo un error de tipeo. Son P documentos, no son N documentos. Así que acá tiene que decir una P. Hago un pequeño interrupt. Y vengo rápido, no se vaya. Bueno, ahí está, en un abrir y cerrar de ojos corregimos. Qué detallista que sos, me dicen. Bueno, no importa. Lo que pasa es que acá esto es matemática. No puedo poner Pedro, Juan, como quiera. No, no puede poner una letra significando una variable, pero si son P documento P es P, no es N. Acá decía N. Fue un error de tipeo, es P. Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿de qué otra forma puedo calcular el valor actual? Esa es la pregunta inicial. Bueno, aplicando el principio de equidad, B1 más B2 más BP. Bueno, obviamente lo saco los valores nominales, digamos, perdón, los valores actuales, que son estas expresiones, estos términos que están acá. Bueno, la otra forma sería sumar los valores actuales de cada documento y dicha suma será el valor actual del nuevo documento. O sea, B es igual a B1 más B2, acorde a lo que vimos recién. B1 es N1 sobre 1 más I a la N1. B2 es N2 sobre 1 más I a la N2. Bueno, obviamente reemplazo. Reemplazo por los valores. Queda B1 es 702,59 pesos. Reemplazo por los valores. B2, el valor actual del segundo documento, 6 meses antes de su vencimiento, 2.766,10 pesos. Obviamente, si sumo 702,59 más 2.766,10, esa suma, por principio de equidad, que está acá, como lo estoy redondeando con puntero láser, no es otra cosa que el valor actual del nuevo documento. O sea, B1 más B2 va a ser B, que es el valor actual del nuevo documento. Acá está, B1 más B2, 3.468,70. Bueno, antes de la otra forma nos había dado 3.468,87. 17 centavos de error, pero ustedes saben muy bien que son centavos de error porque son los errores de arrastre de decimales. Por eso uno siempre pone el símbolo de aproximados, un arrastre de decimales y hay poca diferencia. Y esta era otra forma de calcular el valor actual, de cómo lo habíamos calculado antes que nos daba esta cifra, y bueno, ahora nos dio 3.468. Podríamos haberlo calculado de esta forma también y los dos caminos son los mismos. Tanto este camino, regresando atrás, ¿no? Las dos fórmulas, con esta fórmula, aplicándola para los dos valores actuales, B1 y B2, reemplazo, calculo, sumo estos dos valores y me queda el valor actual del nuevo documento. Y bueno, y de otra forma era simplemente, como lo hicimos antes, estoy retrocediendo la película, sacar el valor nominal del nuevo documento, ¿no? La fórmula, sacar el valor nominal, que nos dio 4.564,80. Bueno, y después aplicando esta fórmula, despejando B, saco el valor actual. Cualquiera de las dos formas es la misma. Esta o la que vimos recién. Aplicando el principio de equidad, esta que están viendo en pantalla, y quedó lo mismo. A diferencia de 17 centavos de error. Pero eso es por el error de la rata de decimales.
Y bueno, ya se terminó. Ahí dice cafecito y otro problemita. No, cafecito y a descansar, a dormir, o verse una película, no sé, o a cenar, o irse a comer con los amigos, qué sé yo, no sé. Hagan lo que quieran, pero distráiganse, diviértanse, pero una vez terminado el ocio, empezar a repasar todo esto, porque la clase que viene, bueno, seguramente va a venir otro problema más de vencimiento común y así vamos después a vencimiento medio, que es el mismo concepto que hicimos que aplicamos en descuento comercial en el video 52, matemática financiera 52, pero con descuento compuesto. Así que bueno, los dejo en paz, libres, que sean muy felices y nos vemos en matemática financiera 62. Chau, chau.